Que Dios les bendiga, hermanos. Yo soy la pastora Marisela Adunas. Gracias por acompañarme una vez más para escudriñar las escrituras y ver lo que el Señor tiene para hoy. Vamos a comenzar orando. Padre Celestial, en esta mañana te encomendamos este tiempo, te encomendamos este espacio, Señor, para que tú lo tomes, para que tú hables a través de mi boca, Señor, para que esta palabra llegue a las personas que necesitan escucharlo, Señor. Te pido, Señor, que sea una palabra de ánimo, que sea una palabra que los fortalezca y que les enseñe, Señor, por qué nosotros alabamos tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús, te pido que tu palabra, Señor, llegue y penetre, Señor, y transforme las vidas de mis hermanos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. La palabra que hoy vamos a compartir es acerca de la alabanza. Yo sé que es un tema que todos conocemos, pero es un tema que es bueno siempre volver a él porque nos refresca y nos recuerda. ¿Por qué? Porque a veces vamos, para aquellos ¿verdad? Que no son mm, no que no sean cristianos, sino que de vez en cuando van a la iglesia y apenas comienzan en los caminos del Señor, van a notar que cuando los cristianos nos reunimos en un servicio, la alabanza toma gran parte de el servicio, tal vez dure de 20 hasta 30 minutos y ha habido iglesias donde he visto que duran hasta 40 minutos. So, la alabanza es algo hermoso para los cristianos y hay un versículo en el Salmo 22:3 que dice: Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y esa es la palabra de esta tarde, pero antes bueno, ya comencé, pero déjenme definir la palabra alabanza que la encontré en el diccionario cristiano. Dice, es un término hebreo y dice que es la palabra es difícil, gileal o ilel. Es la acción de proclamar o reconocer las virtudes de otra persona. Entonces podemos alabar a otra persona, ¿verdad? Como a veces le decimos a nuestra esposa, nuestra novia: oh, qué hermosa eres, qué ojos tan hermosos tienes, o admiro tu disciplina. Son la manera de cómo alabamos, resaltando las características, resaltando las virtudes de otra persona, tanto para mujer como para hombre. Pero cuando alabamos a Dios, dice, es el acto de reconocer, de proclamar y bendecir las virtudes, grandeza, belleza y gloria, tanto de Él como de sus obras, ¿verdad? Esa es la definición que me dio el diccionario bíblico. Y entonces habla acerca de las virtudes de Dios, que esas son las razones por qué el pueblo de Dios alabamos a Dios. Y para aquellos que ya conocen la Biblia, ya saben cuáles son las virtudes de Dios, pero déjenme decirle algunas de las virtudes de Dios por las cuales nosotros alabamos su nombre. Y todas se encuentran en el en Salmos. No voy a decir las escrituras, pero yo sé que la mayoría ya lo saben. Alabamos a Dios por su justicia, por su poder, por su palabra, por su misericordia, por su santidad, por su bondad, por la grandeza de su nombre, por su salvación, por su creación, y la que casi todos los cristianos reconocemos y entendemos que es verdad, es porque por la respuesta a nuestras oraciones. Cuando Dios contesta nuestras oraciones, nuestro corazón, nuestro ser interior, lo único que puede ser agradecer y alabar a Dios, tal vez por su sanidad, tal vez por su provisión, tal vez por cambiar la situación en la que se encontraban. El cristiano entiende, Dios intervino y Él está vivo, y por eso lo voy a alabar, por eso lo voy a exaltar y por eso voy a bendecir su santo nombre. Entonces esas son
algunas de las razones por las cuales nosotros los cristianos alabamos a Dios. Exaltamos sus virtudes, que son muchísimas. En el Antiguo Testamento, la alabanza, hubo varias ocasiones, ¿verdad?, donde fue usada, voy a decir, como un arma de guerra. Sí, como un arma de guerra. No sé si se acuerdan cuando Josué iba a Jericó y se encontró que la ciudad, ¿verdad?, estaba amurallada. Entonces Dios le da instrucciones de cómo iban a caer esas murallas. Y una de las razones por las cuales cayeron era porque Dios estaba con ellos. Pero también Dios había instruido que 7 sacerdotes tenían que tocar trompetas. Y solamente las trompetas se iban a escuchar. El pueblo y todos los demás tenían que estar callados en silencio. Entonces marchaban alrededor de Jericó, de las murallas de Jericó, y la última vez que dieron la vuelta, era entonces donde el pueblo tenía que gritar con todo lo que pudieran. Pero, ¿verdad?, lo que quiero que tomen en cuenta era que Dios había puesto un grupo de adoradores con sus trompetas, con su música, que fueran alrededor de esa ciudad. Y esa ciudad, esas murallas cayeron en el nombre del Señor Dios Todopoderoso. Y déjame decirte que a veces nosotros tenemos murallas, a veces que rodean nuestra mente y que están allí, y de repente como que el Espíritu Santo te dice: alaba a Dios. Alaba a Dios, o pon música cristiana, y de repente sientes que esas murallas caen, que esos pensamientos negativos se van, que tu corazón, que tu ser encuentra paz. Porque la alabanza, dice, Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y cuando cambias tu enfoque, ¿verdad?, de lo que está pasando en tu mente, y tú dices: voy a alabar a Dios, Dios viene con su presencia, invade todo lo que hay dentro de ti y viene y te da paz y te da calma. Y eso me hace recordar de cuando el rey Saúl era atormentado por espíritus inmundos. Entonces pedía que David viniera con su arpa y tocara el arpa. Y era así como él podía calmar su alma, ¿verdad? La alabanza es mucho más que cantar canciones. Es mucho más. Hay algo que se mueve en ella. La presencia de Dios se mueve entre esas notas de música. La presencia de Dios va ahí. Y quiero recordarles en Hechos también, en Hechos 16 se encuentra una historia que todos los cristianos debemos de recordar, que nunca se nos debe de olvidar, porque alabar a Dios en medio de las circunstancias buenas, qué bueno, y todos lo hacemos, pero alabar a Dios cuando la situación no va bien, cuando no nos sentimos bien, cuando en vez de un gusto, tal vez se vuelva una responsabilidad o se vuelva un deber. Dios aún te honra. Hay un salmo que dice: traemos sacrificios de alabanza a la casa del Señor. A veces tenemos que alabar a Dios en medio de situaciones difíciles y se torna un sacrificio, pero Dios te va a honrar. Dios se va a glorificar doblemente, porque no solo lo alabas en medio de la alegría y del gozo, sino que lo alabas cuando tienes dificultades, cuando no todo alrededor está bien. Y eso le pasó a Pablo y a Silas. En Hechos 16, 22, lo voy a leer, dice: entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas, y los magistrados mandaron que les arrancaran la ropa y los azotaran. Después de darles muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad.
Al recibir tal orden, éste los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo. El 25 dice, y eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. Wow. Lo primero que vamos a notar acerca de esto es de que habían azotado a Pablo y a Silas, los habían golpeado, los habían maltratado, dice que les quitaron la ropa, los metieron a la cárcel, y esto es por predicar la palabra del Señor. Pero en medio de todo eso, en medio de tal vez, ¿verdad? Es la actitud que tomamos frente a las situaciones. Pero Pablo y Silas tomaron la situación de la manera correcta. Dice que a medianoche se pusieron a orar y se pusieron a cantar himnos al Señor. ¡Wow! ¡Qué poderoso! Cuando la presencia de Dios viene y invade ese lugar, dice que ese lugar tembló. Algunos podrían decir, oh, fue coincidencia, a lo mejor fue un temblor normal. Pero yo creo que Dios intervino. Dios le mostró a Pablo y a Silas, a pesar de la situación donde estás, yo estoy contigo. Yo estoy aquí para ayudarte. Yo estoy aquí para sacarte de este lugar, ¿verdad? Y se rompieron esas cadenas que los tenían atados. Qué maravilloso es Dios, que en medio de la alabanza, cuando tú oras, cuando tú clamas al Señor y cuando agregas alabanza y adoración, cosas maravillosas suceden. Nuestra actitud cambia. Y tal vez la situación alrededor, Dios decida intervenir justo en ese momento cuando tú le estás alabando, cuando tú le estás exaltando. Hay otro pasaje que todos los cristianos conocemos y es acerca de Jesús y la mujer samaritana. Con voy a acabar, aunque es un poquito largo, pero voy a tratar de hacerlo corto. Y está en Juan 4:13. Y encontramos a Jesús pidiéndole agua a la mujer samaritana, ¿verdad? Y Jesús estaba solo con ella, había enviado a los discípulos a hacer un mandado. Entonces Jesús se encuentra solo con la mujer samaritana y le pide, hey, mujer, dame agua de beber. Y la mujer samaritana le dice, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides a mí, siendo samaritana, agua? Tú sabes, en mis propias palabras es lo que le está diciendo, tú sabes que entre los judíos y los samaritanos no nos podemos ver. Había enemistad porque ellos tenían una disputa en dónde se debería alabar a Dios, dónde era el lugar correcto. Entonces, esta fue la respuesta que Jesús le da a la mujer samaritana cuando le pide agua. Y dice, Jesús contestó, cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed, pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos. ¿De quién? De ellos, del cristiano, y les da vida eterna. Cuando el Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros, voy a hacer un paréntesis, cuando el Espíritu Santo viene dentro del cristiano, acuérdense, cuando Jesús viene, antes en el Antiguo Testamento, antes de que Jesús viniera, había reglas, y esa regla decía que solo en el lugar de reunión se podía alabar. Allí era donde el pueblo de Israel traía sus animales para sacrificarlos por gratitud a Dios, por reconocer sus virtudes, su provisión, su sanidad. Entonces había un lugar específico de reunión para alabar a Dios. Cuando viene Jesús, cambia
ese lugar, y lo vamos a ver más adelante. Pero lo primero que quiero que notes también, que es que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo de Dios no moraba dentro de las personas. El Espíritu Santo vino como un regalo que Dios nos envió, que Jesús nos envió. Entonces, ahora nosotros los cristianos tenemos el privilegio de que el Espíritu Santo more dentro de nosotros. Y Él, aunque no me estoy refiriendo, no estamos alabando, no estamos en ese tema, el Espíritu Santo que mora dentro de ti es el que te ayuda a cambiar, es el que transforma tu vida. Y muchas personas dicen, oh, tienes que cambiar, tienes que hacer así. No, en la iglesia cristiana no forzamos a nadie a cambiar, no forzamos a nadie a vivir de cierta forma. Cuando el Espíritu Santo viene dentro de ti, cuando tú aceptas a Jesús como tu Salvador y Él mora dentro de ti, Él es el que produce el cambio en ti y te lleva paso a paso. Es un proceso de toda la vida. No sé por qué lo estoy diciendo, pero seguramente alguien necesita escuchar esto porque no tiene relación al tema que estoy diciendo. Pero voy a leer la última parte del 14. Dice, esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Cuando el cristiano a veces se encuentra triste, a veces se encuentra deprimido, el Espíritu Santo viene y te dice, alaba a Dios. Te empieza a recordar la palabra, te empieza a recordar lo que tú necesitas. Es maravilloso el Espíritu Santo. Esa agua que Jesús le estaba ofreciendo a la mujer samaritana era el agua del Espíritu Santo. Dice que dentro de nuestro interior correrán ríos de agua viva. El Espíritu Santo representa ese río que Jesús ha depositado dentro de nosotros, y Él es el que nos anima cuando estamos tristes, cuando nos sentimos deprimidos, y de repente el Espíritu Santo empieza a brotar y a brotar y a brotar, y todo eso que sentías se va. Es un regalo que los cristianos tenemos de parte de Dios, porque Él dijo, nunca te voy a dejar, nunca te voy a abandonar, estaré contigo todos los días de tu vida. Y aunque no podemos ver a Dios con nuestros ojos, lo tenemos dentro de nosotros, no en su totalidad de Dios, pero el Espíritu Santo, el Espíritu Santo Dios mora dentro de nosotros y nos ayuda en nuestros tiempos difíciles. Entonces de esa agua le estaba ofreciendo la mujer samaritana y le dice, dame de beber de esa agua. Y espero que todos los que me escuchen están diciendo, dame de esa agua. Yo tengo sed de esa agua. Voy a brincar al 21, dice, Jesús le contestó, créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. Esa era la disputa, porque discutían dónde se tenía que alabar a Dios. Y Jesús le dice, mujer, llegará el tiempo donde no importa dónde se alabe a Dios. Y es verdad, ha cambiado. Ya no importa dónde le alabemos. Puede estar en la iglesia, puedes estar trabajando, puedes estar en tu carro, puedes estar lavando los trastes, puedes estar en el hospital, puedes estar en cualquier lugar y puedes alabar a Dios, y la presencia de Dios va a venir a ti porque Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Ustedes los samaritanos saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, mientras que nosotros los judíos conocemos bien a quien adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos. Pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores
adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera, pues Dios es espíritu. Por eso todos los que lo adoren deben hacerlo en espíritu y en verdad. Hay dos cosas que me gustan. Y Jesús le dice a la mujer samaritana, ustedes adoran a un Dios que conocen muy poco de él. Nosotros los judíos adoramos a Dios porque a los judíos Dios se les reveló. O sea, a veces adoramos a Dios en niveles, voy a decirlo así. La mujer samaritana adoraba a Dios y amaba a Dios con todo su corazón, pero tenía un cierto conocimiento de Dios limitado. Pero hasta allí ella lo podía alabar. Pero Jesús le dice, nosotros los judíos tenemos un conocimiento más alto de quién es Dios y lo adoramos de ese conocimiento de quién es Dios. Y me gusta porque al final dice, Dios quiere que lo adoremos en espíritu y en verdad. Y en espíritu adoramos a Dios. Todos los cristianos tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros que nos ayuda a alabar a Dios en una manera correcta. Ahora, por aquellos que creemos en el Espíritu Santo, en ser llenos del Espíritu Santo, en hablar en nuevas lenguas que Dios regala, cuando usted adora en sus lenguas espirituales, usted está adorando a Dios 100% en espíritu, ¿verdad? Porque su espíritu se conecta al Espíritu de Dios y hay una hermosa relación, un hermoso momento donde usted alaba a Dios. Pero eso no le tiene que robar a los demás. Usted adore a Dios porque Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo, ¿verdad? No importa lo que usted crea acerca de las lenguas o no. Lo que yo le estoy hablando es alabamos a Dios. Alabemos a Dios por sus virtudes, porque Él es digno de suprema alabanza, porque Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y porque Él contesta nuestras oraciones, porque Él es hermoso, maravilloso, porque Él hace mucho por nosotros. Ahora voy a ir a la verdad. Adoramos a Dios en el conocimiento de la palabra de Dios, la cual nos revela la verdad de quién Él es. Es como lo que Jesús le estaba diciendo a la mujer samaritana. Tú conoces a Dios a un nivel, yo lo conozco a otro nivel. En la verdad del conocimiento de Dios que tú tengas, allí alábale, allí alábale. Pero estoy segura que con el tiempo, 10 años, 20 años, tu conocimiento y tu relación de Dios va a ser diferente. Y el conocimiento de la palabra, de quién es Jesús, de quién es el Padre, va a crecer. Y a la luz de esa revelación, de esa palabra, de ese conocimiento de quién es Dios, tu alabanza crece. Porque tu relación con Dios crece. Y Dios está buscando que haya hombres y mujeres que lo alaben en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad van de la mano, ¿verdad? Es bueno adorar a Dios en el espíritu, pero también es bueno saber aquí quién es Dios. Porque cuando tú sabes quién es una persona, cuáles son sus virtudes, sus características, su manera de ser, puedes alabar a esa persona en una manera más precisa, más segura, porque tú ya sabes quién es esa persona. Y así con Dios, cuando tú conoces a Dios, lo que la palabra dice y la experiencia vivida de quién Dios se ha revelado a ti, qué áreas de Dios conoces, esas te van a inspirar a alabar y a glorificar a Dios.
ese es el tema por hoy y que Dios les bendiga. Gracias por quedarse conmigo hasta el final. Déjenme orar para despedirnos. Padre, en este día te alabamos y te bendecimos y te exaltamos. Gracias por tu presencia. Gracias porque podemos disfrutar de quién tú eres, Señor. Gracias por tus virtudes, Señor. Gracias por tu amor, por tu fidelidad, por tu provisión, por ser quien tú eres. Y también, Señor, gracias por habitar en medio de la alabanza de tu pueblo, porque podemos sentir tu presencia, podemos sentir tu paz, podemos sentir tu amor cuando te alabamos y cuando te exaltamos. Te pido, Señor, que si alguno de mis hermanos está pasando por un momento difícil, que tú vengas e intercedas, que tú vengas y tomes su situación en tus manos, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, que toda tristeza se vaya, que toda depresión se vaya, que todo pensamiento negativo lo destruimos en el nombre poderoso de Jesús y pedimos que tu paz, que tu gozo venga a ellos ahora en el nombre poderoso de Jesús. Que Dios les bendiga, hermanos, y gracias por acompañarme una vez más.